Agradecemos que continúen con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de cómo se soporta la tentación, cómo se vence la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hablamos acerca de la diferencia entre prueba y tentación. Pruebas son circunstancias muchas veces permitidas por Dios que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe, que va a producir paciencia, que va a producir en nosotros perfección y cabalidad. La tentación no tiene ese propósito. La tentación, el único propósito, si uno cae en la tentación y se convierte en pecado, eso va a producir muerte en nosotros. Y quiero hablar, segunda de Timoteo 1:7 dice una palabra muy poderosa para cada uno de nosotros, de cómo podemos nosotros soportar la tentación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa palabra, dominio propio, habla de esa capacidad espiritual que nos ha sido dada por Dios para nosotros poder sobreponernos, para nosotros poder soportar, para nosotros poder salir victoriosos en medio de una tentación. Veíamos también que la tentación viene de la concupiscencia, de nuestro deseo natural de hacer las cosas de manera equivocada, de manera incorrecta, de manera contraria a la voluntad de Dios. Y esa naturaleza tiene que morir, porque si nosotros no morimos a nuestra vieja manera de vivir, entonces vamos a vivir luchando todo el tiempo entre esas dos naturalezas que están en nosotros, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Por eso tomar nuestra cruz y seguir a Cristo tiene que ver con morir a nuestra antigua manera de vivir. Por eso es que la tentación, uno necesita aprender a conocerse a sí mismo y cuáles son aquellas áreas que pueden afectarnos y que pueden llevarnos a un camino incorrecto. Entonces, en algún sentido, nosotros necesitamos aprender y preguntarnos cuáles son aquellas cosas que nos pueden hacer desviar, cuáles son aquellas cosas que nos están tentando, cuáles son aquellas conversaciones que no deberíamos de mantener. Eva, en el huerto del Edén, comenzó a tener una conversación que no era la correcta, o sea, la desvió del propósito de Dios. Comenzó a escuchar lo que no tenía que escuchar, comenzó a ver lo que no tenía que ver, y eso hizo que terminara comiendo del fruto del árbol al cual Dios les había dicho que no comieran, y terminaran derribando todo ese plan perfecto. Entonces, una de las maneras importantes para poder vencer ante la tentación es que yo necesito conocerme. Yo necesito saber qué es lo que me puede hacer fallar, cuáles son aquellas áreas de debilidad. Y como decía el pastor, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, tiene que comenzar a fluir. Ahora, muchas veces cuando las personas piensan en dominio propio, piensan como fuerza de voluntad. Y hay personas que dicen, pastor, caí porque no tenía la fuerza de voluntad para mantenerme. Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, verdaderamente lo que nos sostiene en un sistema que a diario somos tentados por diferentes circunstancias, lo que nos va a sostener es una vida del Espíritu arraigada en Él. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poder superar la tentación? Y antes de que compartan lo que ustedes creen de acuerdo a la palabra que nosotros podemos hacer, yo escuchaba algo que es bueno, lo hemos escuchado mucho en la iglesia. Dicen, nosotros no podemos evitar que los pensamientos vengan a estar dando vueltas en nuestra cabeza. Sí. Y las tentaciones vienen mucho por pensamientos. La mayoría son por pensamientos, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a mostrar qué cosas no son correctas. Entonces nosotros lo reconocemos y de alguna manera inmediatamente sabemos que es una tentación que pueda estar queriendo venir a nuestra vida. Pero dice, no podemos evitar que los pensamientos vengan a estar sobrevolando en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos se establezcan, queden en un nido. Entonces yo les haría esta pregunta para poder compartir con todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para sobrellevar las tentaciones y salir vencedores? Hay una palabra clave que Pablo utiliza, y lo utiliza en dos ocasiones. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Y 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. Y nosotros podemos ver en Génesis 29 también un ejemplo de un José que huyó de una tentación. Estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, pero José huyó. Él dice, yo no quiero pecar en contra de mi Dios, ni quiero ser infiel a la confianza que me ha dado Potifar. Entonces, lo único que él pudo hacer es huir de esa tentación que él estaba enfrentando en ese momento. Y este es un consejo muy práctico, porque muchas veces nosotros queremos salir de situaciones, de ambientes, de personas que, aunque no lo querramos ver, son situaciones, ambientes y personas puestas ahí por el enemigo para hacernos caer en la tentación. Pero la única manera es comenzar a alejarse de esos ambientes, comenzar a alejarse de esas situaciones y muchas veces comenzar a alejarse de esas personas. Pongo, por ejemplo, acá, las personas que han lidiado con alcoholismo. No podemos esperar que una persona que ha tenido que lidiar con alcoholismo vaya y visite un bar, vaya y visite una discoteca, vaya y se exponga a ambientes en donde va a haber licor, en donde va a haber bebidas que lo van a atentar a él. Tarde o temprano, el estar visitando esos ambientes donde se expone a situaciones donde alguien le va a ofrecer una copa de licor, va a terminar cayendo, va a terminar volviendo a su antigua manera de vivir. Y ahí viene el proceso, donde se va a sentir culpable, se va a sentir que no tiene el dominio propio, se va a sentir de que nuevamente cayó en esa circunstancia que está afectando a toda su familia. Y así como ese ejemplo de alguien alcohólico que tiene que alejarse de esos ambientes, es lo mismo en cada área de nuestra vida donde nosotros sintamos que estamos siendo tentados. Jóvenes que pudieran en internet estar siendo tentados para ver cosas que no deben. La única manera es entrar en un proceso en el que tienen que huir de lo que lo está haciendo, de las cosas que ellos se sienten tentados a ver, a experimentar en el internet. Y eso va a requerir dominio propio, esa capacidad espiritual de poder decir no a situaciones que pueden venir a nuestra vida. Entonces, una forma práctica de sobrellevar la tentación, de salir victorioso en la tentación, es huyendo de aquellas situaciones, alejándonos de aquellas situaciones, de aquellos momentos, de aquellos ambientes, de aquellas personas que sabemos que traen esa tentación a nuestra vida. Ahora, el huir también tiene que ver, yo lo asociaría con exponer. O sea, yo creo que una de las cosas que más opera el diablo es que el diablo trabaja en oculto. Y esa es la fuerza de la tentación. O sea, mientras la tentación opera en oculto, es un poderoso escenario para que llegue a dar a luz al pecado. Pero una de las maneras más saludable o más rápida, la Biblia dice que Jesús, cuando habló a sus discípulos, les dijo, la verdad los hará libres. Y hablar de la verdad es exponer todo lo que pudiera estar oculto. Entonces, una de las maneras de salir de la tentación es poder expresar con lo que alguien pudiera estar luchando. Porque cuando lo expresamos en el ámbito espiritual hay algo que se produce. Sí. Aparte de que hay una cobertura, porque muchas veces hay personas que caen a la tentación porque al final se vieron solos. Y el estar solo es la posición más favorable para el enemigo para destruirnos. O sea, el león siempre ataca al animal que quedó lejos de la manada. Pero cuando nosotros exponemos, ya sea que me estoy siendo tentado con una mujer que no es mi esposa, estoy siendo tentado con sustraer dinero, estoy siendo tentado con mentir, con diferentes cosas, pero cuando yo le expongo, cuando yo tengo una persona que en el ideal, para alguien casado, su primer persona sería su esposa, o pudiera ser tu pastor, o pudiera ser alguien que conoces y que confías en él y que es alguien temeroso de Dios, donde podamos exponer, porque la exposición es una herramienta extraordinaria para producir la libertad. Ahora, muchas personas no exponen porque saben que después de la exposición viene un sistema para cubrirlo. Y ahí es donde está la batalla, ¿no? O sea, necesitamos que entender que la exposición no solo es para producir una libertad, sino que también la exposición lo que produce es un acuerpamiento. Y eso va a llevarnos a un cambio de dirección también. Entonces, pudiéramos decir que cuando la tentación se presente, nosotros lo que podemos hacer es huir de la tentación. Otra de las cosas que podemos hacer es
buscar a esa persona que Dios ha puesto cerca nuestro para poder exponer lo que está aconteciendo, y eso es traer la luz, y eso lo que va a generar es que esa tentación pierda fuerza sobre nosotros. Pero también otra cosa que nosotros podemos hacer es lo que hizo Cristo, porque Cristo está en el desierto y es tentado, y inmediatamente lo que Él hace es responder con la palabra: escrito está. La tentación va a querer venir por nuestra concupiscencia, por nuestra pasada manera de vivir, pero nosotros necesitamos entender que en Cristo hay algo nuevo sobre nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay un sinnúmero de herramientas, hay un sinnúmero de palabras, hay un sinnúmero de cosas que tenemos acceso a través de Cristo. Y para poder conocer de eso necesitamos ir a la palabra, necesitamos profundizar en la palabra, necesitamos deleitarnos en la palabra, pero no solo como un conocimiento, sino tomar la palabra y ser hacedores de la palabra. Y eso va a generar una posición donde vamos a estar firmes. Y si la tentación viene como vientos a nosotros, al estar firme no nos va a poder mover, sino todo lo contrario, vamos a poder salir victoriosos y ya la tentación no va a tener una fuerza sobre nuestra vida. Les agradecemos por haber estado con nosotros, por estar compartiendo lo que tiene que ver con el libro de Santiago, y queremos invitarlos a que nos acompañen en los siguientes programas, porque vamos a seguir desarrollando todo lo que el apóstol Santiago nos ha dejado en esta carta y cómo viene a ser de mucha bendición para nuestra vida, pero también para nuestra familia. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.